Filemón, el capítulo 1, leemos desde el versículo 1 al 25 y dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. Hago un punto acá porque el pastor me recomendó algo. Me dijo que había mucha gente que le gusta marcar, que le gusta apuntar. Entonces, en la lectura me voy a ir deteniendo y le voy a ir diciendo que marque algunas palabras o algunos textos, porque de eso vamos a estar hablando a lo largo del mensaje. Empiezo de vuelta. Dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo. Y marco esta palabra compañero, ¿sí? La primera palabra que vamos a marcar es la palabra compañero. A la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, si se fija vuelve a decir la palabra compañero, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Esto es importante también. Pablo le escribe a Filemón y a la iglesia que se reúne en la casa de Filemón. Dice: siempre doy gracias a Dios, doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, y aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano, además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Es importante esta palabra, útil e inútil. Son palabras que vamos a estar analizando. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como un esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, de vuelta a la palabra compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. De vuelta a la palabra compañero. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Hasta ahí la palabra que vamos a estar desarrollando en esta noche. Es un poquito larga, pero téngala marcadita, porque vamos a ver varias características de las personas que nombra acá en la carta de Filemón, ¿sí? Vemos que nombra varias personas, las más importantes de las que vamos a estar hablando es Filemón, Onésimo y los demás, ¿sí? Quería hacer una aclaración que me pareció importante, y es que podamos entender que estamos hablando de personas comunes acá, personas como usted y como yo. Me costó ponerle un título al mensaje, ¿sí? Ahí me va a poner el título, me van a ayudar con el título.
Y después de dar vueltas y vueltas dije, bueno, la palabra compañero aparece 6 veces, vamos a utilizar esa palabra. Entonces el título de este mensaje es Compañero, obediente y libre, ¿sí? Son características de las personas que vamos a hablar en esta noche y características en las cuales nosotros tenemos que trabajar como iglesia y las cuales vamos a desarrollar y vamos a ir trabajando con cada una de esas palabras, ¿sí? Lo que yo les decía es que eran personas como usted y como yo, y no eran personajes, porque he escuchado muchas veces que la gente habla de personajes de la Biblia y a veces podemos confundir a un hermano o a una persona que no camina hace un tiempo en el Evangelio y puede llegar a pensar que es un personaje, que es un cuento, y la Biblia sabemos todos nosotros que es la palabra de Dios para nuestra vida y que acá habla de personas como usted y como yo, que pasaron frío, pasaron calor. Dicho sea de paso, ahora entiendo por qué al pastor le da calor cuando está acá arriba, que tenían angustias, que sufrían, que tenían alegrías. Sí, personas como las que estamos acá, cada uno de nosotros, eran estas personas de las cuales vamos a estar hablando. Ahí había una definición que yo le pedí que me pusiera, que vamos a ver por qué son personas y no personajes, ¿sí? Si nos acompañan, la definición de persona hace referencia a un ser con poder de razonamiento, que posee conciencia sobre sí mismo y cuenta con identidad propia, ¿sí? Ese es el significado de persona. Y personaje es otro. Bien, cuando decimos personaje se hace alusión a los individuos humanos, animales o de otro tipo de carácter ficcional o fantástico o imaginario que forma parte de un cuento, de una obra o narración. Entonces cuando hablamos de Filemón, de Pablo, de Moisés, de Abraham, estamos hablando entonces de personas. Si yo les digo los 3 cerditos, la Cenicienta, el Príncipe Valiente, son personajes, ¿sí? Aprendemos rápido los jueves. Esto es importante porque a veces podemos confundir a la gente y la gente puede pensar que la palabra de Dios es un cuento más y todos sabemos que no es un cuento más, ¿sí? Entonces vamos a hablar de personas que como usted y como yo, como los que estamos en esta familia, tenían diferentes edades, diferentes situaciones. Acá podemos encontrar a un Pablo que en este momento se encontraba prisionero por el Imperio Romano. Podemos encontrar a un Filemón, que ya vamos a ver más adelante, no era una persona, por así decirlo, de humilde condición. Filemón era una persona con buenos recursos, podríamos decir que era una persona rica, porque leímos más adelante que había una iglesia que se reunía en su casa y no todos tienen una casa grande como para reunir una iglesia. Entonces se entiende que Filemón era una persona que tenía recursos, ¿sí? Se habla de Onésimo, su esclavo, entonces podemos saber de que una persona que tenía una casa grande, que tenía esclavos, era una persona con recursos, ¿sí? Y hablamos de Onésimo también, que era en el estrato social de la época, el esclavo era lo más bajo que había, estaba al nivel de un objeto, de una herramienta, de un animal. El que tenía un esclavo lo tenía en el mismo nivel, podía decidir sobre su vida, podía hasta de matarlo hasta dejarlo en libertad si quería, era dueño de su vida. Por eso vemos que hay personas en diferentes situaciones. Pablo prisionero, Onésimo que era un esclavo, Filemón que evidentemente estaba bien. Eran diferentes clases de personas, como podemos encontrar en este lugar, ¿verdad? También podemos ver diferentes edades. No todos llegaron o llegamos a Jesucristo a la misma edad. ¿Cuántos llegaron a Jesucristo de grandes ya siendo adultos? ¿Cuántos llegaron ya siendo grandes, adultos, jóvenes? Son varios. Pensé que iban a ser más. Bueno, hay otros que tenemos el privilegio de levante su mano los que llegamos de chiquito, de que en su casa se hablaba, que la abuela, el tío o quien fuera hablaba de Jesucristo, o en nuestra propia familia. Bueno, acá entendemos que en el caso de Pablo y en el caso de Filemón,
ellos recibieron el Evangelio o conocieron a Jesucristo de grande, ¿sí? La historia de Pablo creo que es la más conocida, o conocemos todos. Todos sabemos quién era Pablo. ¿A qué se dedicaba Pablo? ¿Qué hacía Pablo en realidad? No era una persona que servía a Dios, sino que era un perseguidor, ¿cierto? Un perseguidor de la iglesia. Perseguía a los cristianos para apresarlos, para matarlos. Bueno, y tuvo un encuentro con Jesucristo. Si alguien se acuerda, ¿camino a dónde iba Pablo cuando tuvo el encuentro? Damasco. Bien. Camino a Damasco, Jesucristo se le aparece y ahí empieza la relación de Pablo con Jesucristo, ¿sí? Filemón también entendemos que conoció el Evangelio de grande. Si bien no tenemos certeza de cómo recibió el Evangelio, hay dos teorías. Una no muy fuerte y otra un poco más fuerte. La que no es muy fuerte la vamos a encontrar en un pasaje de la Biblia que vamos a estar leyendo, si me acompañan, que va varios años para atrás y se trata de cuando Jesús envía a 72 discípulos, ¿sí? Esto lo encontramos en el libro de Lucas. Lucas 10 del 1 al 8. Lucas 10 del 1 al 8, si lo quieren buscar. ¿Qué dice Lucas? Dice Jesús, leo el título que dice, ¿lo tienen? Avísenme si lo encontraron. Si no, también está proyectado. Dice Jesús envía a los 72. Después de esto el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por lo tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay alguien allí digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban lo que ellos tengan. Porque el trabajador tiene derecho a su sueldo, no anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman los que les sirvan, sanen a los enfermos que se encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Si bien en la Biblia no nos dice quiénes eran esos 72 discípulos, yo estuve investigando un poquito y alrededor del año 230 después de Cristo había una persona muy importante que se llamaba Hipólito de Roma, al cual se le encargó investigar sobre quiénes habían sido los 72 discípulos que Jesús había enviado. Y esta persona, Hipólito de Roma, luego de hacer una investigación ardua, hizo una lista de los 72, en los cuales nombra a Filemón, nombra a Demas, nombra a Marcos como uno de esos 72 discípulos. No sabemos a ciencia cierta si habrá sido de esos 72 discípulos o también la teoría que más, digamos que más fuerte, es que Filemón había sido producto del ministerio de Pablo. Si me acompañan volvemos al libro de Filemón. Si se fijan en el versículo 19, él le dice, yo Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Esta frase que dice Pablo nos hace suponer de que Filemón pudo haber llegado a Jesucristo
la prédica, por la prédica de Pablo, porque él lo acercó a Jesucristo. De cualquier forma, sabemos que llegaron a los pies de Cristo, que Filemón era una persona importante en la iglesia de Colosas, que era una persona que Pablo tenía mucho en cuenta. Y hay características que tiene Filemón, que Pablo se encarga de nombrarlas varias veces, y son las características que nosotros vamos a hablar y que tenemos que trabajar y que queremos traer para nuestra vida también. Si volvemos al título, yo conté que la palabra compañero o compartir se repite unas 5 o 6 veces. ¿Por qué era tan importante esta palabra para Pablo? Compañero. Nosotros, por lo menos en mi caso, yo me encuentro un hermano y le digo en la fe y digo hermano, no le digo compañero como gritando compañero, porque a veces no sabemos bien qué significa esta palabra. Todos tenemos compañeros de trabajo, ¿o no? Los que trabajan, compañeros de estudio. Yo he tenido un montón de compañeros de estudio, en la primaria, en la secundaria, y sin embargo hoy no sé dónde están esas personas. A lo sumo 1 o 2, que conozco su familia, que sé cómo les ha ido en la vida, que están vivos, que están bien o no. Pero la mayoría de nosotros hemos tenido compañeros que no lo hemos vuelto a ver, ¿verdad? Y me preguntaba por qué nombraba tantas veces la palabra compañero, y fuimos a la definición de compañero. Vamos a ver cuál es la definición de compañero. Bien, compañero. La palabra compañero viene del latín y deriva de comedere, que significa comer, y panis, que significa pan, en relación de comer del mismo pan. O sea, compañero, la palabra compañero, significa comer del mismo pan. ¿Y por qué Pablo le decía tantas veces compañero a Filemón? Si Pablo se encontraba en ese momento a más o menos 2100 kilómetros preso, y la iglesia de Colosenses o Colosas se encontraba en lo que actualmente pertenece a Turquía, es territorio de Turquía, y hay unos 2100 kilómetros. Entiendo que en ese tiempo recorrer esos 2100 kilómetros eran, no sé si meses de recorrido, no es como ahora que tomamos un micro, un avión y estamos en horas. El viaje había que hacerlo por tierra y por mar para llegar. Y él le decía, compañero, comemos del mismo pan. Y lo nombra un montón de veces. Inclusive destaca de Filemón el compañerismo que él tenía con la iglesia que se reunía en su casa, ¿sí? ¿Quieren saber por qué le decía compañero? Lo encontramos en la palabra de Dios. Los voy a hacer pasear no por toda la Biblia, pero por varios lugares. Si buscamos la palabra de Dios en Juan 6, del 25 al 36, vamos a encontrar que una conversación de Jesús. Juan 6, del 25 al 36. Dice la palabra de Dios: cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Ciertamente
les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre de ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. ¿Por qué Pablo dice que era compañero, que compartían el mismo pan? ¿Cuál es el mismo pan que compartían ellos y que compartimos nosotros? Es Jesús. Jesús es nuestro pan de vida. Por eso él le decía compañero, compañero, porque compartían el mismo pan, pero no se refería en este caso a que se sentaban a comer juntos. Por ahí decimos nuestra compañera, los que estamos casados o en pareja, y muchas veces está bien dicho porque sí compartimos el mismo pan. A veces por el trabajo no cenamos todos los días juntos, no almorzamos juntos, pero cuando nos sentamos en la mesa compartimos el mismo pan. Pero como creyentes, en aquella época y nosotros somos compañeros porque compartimos el mismo pan que es Jesús, ¿sí? Así que si nunca le había dicho compañero a su hermano, ahora en vez de decirle hermano Dios te bendiga, hágalo, dígale compañero, Dios te bendiga. Somos compañeros. Es una palabra que por ahí relacionamos con la política, con los sindicatos, pero es una palabra bíblica y es buena que podamos saber qué es lo que significa compañero. Si notan ustedes, vamos a hablar un poquito más de Filemón, que Pablo dice que habla sobre la iglesia que se reunía en su casa. Esperen que se me perdió, Filemón se me pierde siempre. Acá lo encontré. Bien. Vieron que yo les pedí que marcaran al principio. Cuando manda saludos dice, y a la iglesia que se reúne en tu casa. ¿Qué es lo que quería destacar de esta situación? Es que Filemón era compañero de Pablo. Él lo destaca, dice más adelante, el compañerismo que brota de tu fe. Y se supone que cuando alguien se reúne en nuestra casa, no es solamente tener la casa. Muchos de nosotros quizá hemos tenido el privilegio de tener una célula en la casa o nosotros le llamábamos en un tiempo grupos pequeños donde nos reuníamos. Y no era solamente tener un lugar, podíamos tener un lugar espacioso, pero con mi esposa teníamos que ese día venir un ratito antes del trabajo, limpiar la casa, atar el perro porque siempre andaba ahí dando vueltas, preparar, pensar, bueno, ¿qué vamos a compartir? Porque si vienen de trabajar, alguien viene con hambre, en aquel tiempo vendría gente con necesidad. Entonces Filemón llevaba el compañerismo a lo natural, aún más, a decir, no solo que tenía la iglesia en su casa, una iglesia en su casa, sino que seguramente tendría que tener recursos para convidarles algo, no iban a llegar y que no hubiera nada en la iglesia. Entonces nos muestra que no solo que era un hombre bendecido y próspero, sino que compartía, que era compañero. Quizás en este tiempo muchos de nosotros con tantas actividades vamos y venimos a la iglesia, pero nos olvidamos de eso, de ser compañeros, de llevar la vida juntos, de compartir como iglesia. Me pareció importante esta actitud que tenía Filemón. Si volvemos al título, hablamos de la palabra compañero y vamos a ver que Filemón también era un hombre obediente, era una persona obediente. Este lunes nos tocó hablar en la célula sobre la inflexibilidad del alma, que muchas veces no nos permite tomar buenas decisiones porque tomamos decisiones como pensamos, como nos han formado, somos poco flexibles y muchas veces caemos en la desobediencia por no hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios. Pasamos situaciones por ser inflexibles, porque pensamos de una manera, porque decidimos de una manera y que no es la manera que dice la palabra. En la palabra está toda situación para que nosotros podamos llevar cualquier situación que nos toque vivir. Nosotros podemos buscarla en la palabra y si somos obedientes nos aseguramos que nos va a ir bien. Muchas veces queremos las promesas de Dios, ¿sí? Pero para tener las promesas de Dios
lo que tenemos que hacer primero que nada es ser obedientes. Y vemos que Filemón era una persona obediente. En uno de los versículos, en el versículo 21, Pablo le dice: te escribo confiando en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Yo tomé dos promesas al azar, porque hay muchas en la Biblia, todos conocemos muchas promesas al azar. Tomé dos promesas del Nuevo Testamento, que las vamos a leer, son cortitas. Una es en Primera de Juan 1:9, si lo ponemos, lo leemos todos juntos. Primera de Juan 1:9. Bien, son ejemplos de alguna promesa de Dios. Dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Bien, si usted se fija, porque lo va a encontrar en todas las promesas de Dios, que hay una promesa que dice que Dios es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero antes de la promesa, y siempre se repite, hay una premisa. No existe la promesa sola. La premisa es si confesamos nuestros pecados. Entonces muchas veces queremos la promesa, pero nos olvidamos de que primero hay una condición para recibir la promesa. Y si usted se fija, cada promesa que el Señor nos da, va a encontrar una premisa y luego la promesa. Si vamos al otro versículo, Mateo 11:28, es otra promesa. Bien, esto lo dice Jesús, ¿sí? Dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Es un pasaje muy conocido. La promesa es que Él nos va a dar descanso, ¿sí? Todos los que estemos cansados, agobiados, Él nos va a dar descanso. Pero hay una premisa: nosotros tenemos que ir a Él. Él no va a venir a buscarnos. Entonces, recuerde esto porque es importante. Toda promesa tiene una premisa. Por eso la importancia de ser obedientes a lo que dice la palabra si queremos disfrutar de las promesas de Dios. Filemón era un hombre obediente, lo afirma Pablo. Podemos ver que era un hombre próspero y hay bendición siempre en la obediencia. Dios lo dejó establecido desde hace mucho tiempo. No hace falta que busque, yo voy a leer solo un pedacito en el libro de Deuteronomio 28, en donde habla cuáles son las bendiciones para la obediencia y también habla de cuáles son las maldiciones para la desobediencia, que de ese tema hoy no vamos a hablar, pero sí vamos a leer, los que quieren buscar, en Deuteronomio 28, Dios deja establecido cuáles son las bendiciones para la obediencia. Vamos a leer solo unos versículos, ¿sí? Porque es bastante largo el pasaje. Bien. Deuteronomio 28 tiene un título en mi Biblia, no sé si en todas, dice: bendiciones por la obediencia. Y dice así: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Benditos serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tus ganados, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Benditos serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Hasta ahí vamos a leer. Son algunas de las bendiciones de la obediencia. ¿Por qué destaco esto? Porque acá podemos ver que Filemón era un hombre obediente, era un hombre prosperado, era un hombre que tenía para compartir, que tenía riqueza, por así decirlo, porque tenía esclavos, tenía una casa grande y era muchas veces quien enviaba ofrenda también a Pablo cuando estaba prisionero. Indudablemente era un hombre obediente y conocía la palabra de Dios, porque era un hombre que era prosperado, ¿sí? Por eso volvemos al título. Entonces, hablamos de que era compañero, hablamos de que era obediente,
Y hay una palabrita que habla sobre la libertad, que es libre. Que ahora vamos a dejar un poquito de hablar de Filemón y vamos a hablar de Onésimo. Personalmente fue la persona que más me impactó cuando el Señor me dio esta palabra, que me puse a investigar. Y si bien la palabra de Dios no habla mucho sobre Onésimo, algo podemos deducir y algo podemos saber. Y fue realmente impactante para mi vida la vida de Onésimo, justamente. ¿Qué es lo que sabemos de Onésimo? Onésimo nació como esclavo, era esclavo de Filemón, nació en Colosas de Frigia y no sabemos quién le puso ese nombre. No sabemos si fue su papá, su mamá, si fueron sus amos los que le pusieron el nombre de Onésimo. Lo que sabemos es que él era un esclavo de Filemón. Por algún motivo que desconocemos, Filemón había escapado de su amo. Había salido, se había escapado. No solo que se había escapado, sino que en aquel tiempo un esclavo no podía llegar muy lejos si no tenía recursos financieros para financiar su vida. Allá, lo que llamaríamos acá la coima, tendría que coimear a algún guardia, pasar por algún control. Y si ustedes se fijan, Onésimo había viajado 2100 kilómetros hasta toparse con Pablo. No sabemos por qué se topó con Pablo. Una de las teorías es que en la casa de Filemón había escuchado hablar de Pablo, había escuchado hablar bien de Pablo, y quizás estaba en Roma y fue y lo buscó. Pero sabemos que Dios tenía un propósito para la vida de Onésimo, y al encontrarse con Pablo, él se convierte y deja de ser una persona fugitiva. En aquel tiempo los esclavos por lo general eran marcados, o sea que no era fácil. No sabemos cuánto tiempo puede haber estado en viaje, escondiéndose, evadiendo cualquier tipo de control para recorrer esos 2100 kilómetros, pero seguramente no tiene que haber sido nada fácil. Y sí sabemos que tuvo que robar o sacar algo de Filemón que no le pertenecía para poder haber llegado hasta donde llegó, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo curioso del nombre de Onésimo? Vamos a poner ahí lo que significa Onésimo, ¿sí? Onésimo tiene estos dos significados: útil, benéfico. Ese es el nombre, es lo que significa Onésimo, un esclavo que le pusieron de nombre útil y benéfico. Yo les dije que marcaran una palabra útil y la palabra inútil cuando empezamos a leer. En el versículo 11 dice: en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil, tanto a ti como a mí. Onésimo, un esclavo que había sido inútil, en otro tiempo era inútil. No solo que había sido inútil, sino que se había escapado y que había robado. Normalmente la pena para un esclavo que se escapaba, si lo capturaban, era una pena muy severa para poder ejemplificar a los demás y desalentarlos a que quisieran escaparse. Muchas veces directamente los mataban o les hacían torturas o amputaban alguno de sus miembros. Las penas para los esclavos que se escapaban eran muy severas, justamente para que otro esclavo no quisiera hacer lo mismo, ¿sí? Por algún motivo llegó y se encontró con Pablo. Encontrarse con Pablo era convertirse al Evangelio seguro. Onésimo se convierte al Evangelio y se fijan que Pablo dice: en otro tiempo era inútil y ahora nos es útil, ¿sí? Dios le había puesto un nombre que era útil, pero no era útil como esclavo. Esto nos lleva a ver cómo Dios ya de antemano tiene un propósito para cada uno de nosotros, como tenía un propósito para Onésimo, que no nació para ser esclavo, nació para ser útil, pero útil en el Evangelio, para llevar la palabra. Miren si fue útil Onésimo, que Pablo le encomendó una misión muy importante junto con Tíquico, que es llevar la carta de Filemón, llevar la carta de los Colosenses y llevar la carta de Efesios. Onésimo tuvo que recorrer de vuelta los 2100 kilómetros para llegar a Filemón como esclavo,
porque ahora no es como o sea, antes no era como ahora que mandamos un WhatsApp, mirá, ya está todo bien, va para allá. Él tenía que pasar meses viajando y llegar a un lugar. ¿Se imaginan a Onésimo que le dieron las cartas? Lo mandaban de vuelta, un esclavo que se había escapado, y podría haber encarado para otro lugar si no sabía lo que le esperaba. No sabía que iba a llegar y cómo iba a reaccionar Filemón, si le iba a quitar la vida. Sin embargo, fue obediente, llevó las cartas, y miren si no fue útil, como dice su nombre, que hoy tenemos estas 3 cartas, Colosenses, Filemón y Efesios, que son vida para nuestra iglesia, vida para cada uno de los creyentes. Entonces Onésimo, que fue un esclavo inútil, ladrón y fugitivo, Dios ya lo había predestinado y le había puesto un nombre, pero era para ser útil, pero útil en las manos de Dios, ¿sí? No útil como esclavo. Esto lo encontramos que cada uno de nosotros, así como Onésimo, ya estamos predestinados para ser útiles en las manos del Señor. Vamos a leer en Efesios 1:11. Ya estamos terminando con los versículos. ¿Qué dice Efesios 1:11? En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Por eso me impactó la vida de Onésimo, porque Dios ya lo había predestinado para ser útil de acuerdo al designio de su voluntad. Tuvo que recorrer 2100 kilómetros como esclavo para encontrarse con la libertad y encontrarse que podía ser útil, pero en las manos de Dios. Y no sabemos a ciencia cierta si Filemón le dio la libertad a Onésimo, porque también lo podía hacer. Sí sabemos que no lo mató, porque las cartas llegaron a donde tenían que llegar. ¿Y por qué sabemos que, o pensamos que hasta puede haber sido, se le puede haber otorgado la libertad a Onésimo? Porque en el versículo 21, Pablo le dice a Filemón: te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. ¿Qué le había pedido? Que lo recibiera como un hermano especial, como alguien muy especial, como algo mejor que un esclavo, dice Pablo. Pero él confiaba que Filemón aún iba a ser más. Entonces tenemos un Onésimo que era esclavo e inútil, y después se transforma en una persona útil y una persona libre. Hasta ahí la palabra que queríamos compartir, hablar de estas 3 características, que debemos ser compañeros como creyentes, ¿sí? Que debemos ser obedientes, que eso nos va a traer bendición, y que todos en algún momento hemos sido o somos como Onésimo, que estamos esclavos de algo que no nos permite ser útiles, pero útiles para el servicio.